en el proceso de aprendizaje. Quiero que hoy te concentres, piensa antes de dar una asesoría, antes de orientar a tu contribuyente. Hoy, en este hermoso día de aprendizaje, quiero que tengas estos tips que te voy a compartir en una planeación tributaria. Ves tomando apuntes, porque lo que anotas en tu cuaderno, la idea es que te quede aquí. Quien te habla es el profesor Asdrúbal Díaz Rivera, especialista tributario en la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla, magíster tributario de la Universidad Libre de Barranquilla. Hoy quiero que tengas un mejor aprendizaje, que tú mismo te autoevalúes si estamos haciendo bien las cosas, si no las estamos realizando. Quiero compartirte en una planeación tributaria este tip muy fundamental como lo que te estoy compartiendo, que es el coaching en planeación o coaching en planeación tributaria. Es una técnica que pretende descubrir la ciencia del ser humano como ente, o sea, descúbrete tú mismo, pero tienes que tener la claridad de desglosar en una planeación tributaria qué papel juegas tú, qué función quieres realizar, a dónde quieres llevar a este contribuyente que acude hacia ti para una planeación tributaria. Entonces el coach procura responder siempre bajo criterios, bajo la realidad con argumentos jurídicos. Si tú que me estás escuchando son críticas constructivas en el aprendizaje, si a uno le consultan temas contables, financieros, tributarios, lo que te consulten de tu profesión, tienes que marcar siempre el argumento jurídico. Y esto es lo que tú tienes que tener en cuenta en una buena planeación tributaria, porque lo que el cliente, que es el contribuyente, no sabe y usted se está preparando en este aprendizaje es para que mejoremos el criterio de nuestros honorarios, que muchas veces no son bien vulnerados, no son bien compensados aquí en Colombia porque quizás nosotros mismos lo permitimos. Entonces el coach, si ya tú haces la figura del coach en una planeación tributaria, lo importante es, ojo, responder en la realidad actualizados bajo los argumentos jurídicos. Por ejemplo, ojo, hago la figura del coach en una planeación tributaria porque el coaching, que viene siendo el contribuyente, está esperando que yo le haga el diseño, la estructura, el camino de esta planeación entre el gasto y el costo, este contribuyente tenga una buena utilidad y quizás no una pérdida, porque nadie tiene un negocio o una empresa para generar pérdidas. Siempre queremos es ganar, y de acuerdo a esa utilidad, a esa renta líquida, es cuando pasamos al escenario cuánto toca pagar frente a la DIAN en el impuesto de renta. Durante los ingresos, mes a mes, miramos que hoy en día existe la figura del impuesto de autorrenta. De acuerdo a mis ingresos, según el decreto 2201 del 2016, de acuerdo a mi actividad económica, puede ser 0.40, 0.80 o 1.60, cojo el ingreso y lo multiplico por esa actividad siempre y cuando también tenga el beneficio. Toma apuntes. Artículo 114, raya 1 del Estatuto Tributario, que es la exoneración de aporte. Este es un beneficio para las empresas. Entonces mira que aquí te hago y te doy esa pauta del coach y el coaching. Coche que viene siendo cómo yo voy a ir direccionando a mi contribuyente en una planeación tributaria, que el contribuyente tome conciencia y lo ayudes a organizar, a manejar lo que nosotros sí conocemos
como son los calendarios tributarios, llámese para la DIAN, llámese para la misma Secretaría de Hacienda. O sea, nosotros tenemos que siempre tener en una buena planeación tributaria esta estrategia para que veas que al final del ejercicio el contribuyente va a agradecerte todo ese acompañamiento que le hiciste antes de, porque siempre yo tengo que hacer una planeación tributaria proyectada hacia el futuro. En los tipos de planeación tributaria que has tenido con algún contribuyente, algunos los has asesorado bien, has logrado tu objetivo, tu meta, pero siempre colócate retos porque puede ser mejor en el próximo año. Recuerda que también existe el margen del fracaso. En una planeación tributaria bien diseñada inicialmente, puede ocurrir un mal cálculo, puede ocurrir un imprevisto que no lo tenías dentro de esa estructura, dentro de ese diseño, de esa planeación tributaria que le ofreciste al contribuyente. Pero ojo, jóvenes, lo más importante es no estemos siempre pasándonos las horas laborales, que la página Muisca funcione. Me atrevería a decir que cuando tú tienes bien esa estructura de la planeación tributaria, ya tienes el manejo adecuado de lo que es el calendario tributario. Cuando yo tengo el calendario tributario, ya yo no tengo que esperar todo hacerlo a última hora. Entonces, por eso te coloco la imagen de la felicidad y la imagen de la preocupación y la imagen de estar orándole a Dios para presentar ese impuesto oportunamente y que no vaya a generar sanciones más intereses por dejar todo a última hora. La planeación tributaria es muy fundamental, que si la llevas a tu vida personal, también te debe dar muy buenos resultados. Recuerda que el éxito depende de cada uno de nosotros, de cómo hagamos esta planeación tributaria hacia el contribuyente que busca el servicio de nosotros. No lo olvides, lo que él no sabe y usted sí se está preparando en educación y en tiempo, tenemos que hacer una buena estructura, un buen diseño para que esa planeación no es que se la doy en papel, no es que se la doy en la estructura, sino que le hago el acompañamiento mes a mes, día a día, semana a semana, como usted lo considere. Usted se considera fuerte, débil en esta hermosa profesión de la contabilidad, en esta hermosa profesión como un especialista tributario en ese nivel. Conoces el potencial de cada uno de tus compañeros. Muchas veces estoy sentado al lado de un compañero y no le sé el nombre, lo distingo, lo veo, pero no sé cuál es el fuerte de ese compañero. Recordemos que en una planeación tributaria no todo me lo sé yo, no me sé toda la estructura del decreto 624 de 1989, que es conocido como el Estatuto Tributario. Si me voy al Código Penal, si me voy al Código Civil, si me voy al Código de Comercio, no todo puedo ser fuerte, pero en esa planeación tributaria también me puedo apoyar con ese colega, como nos lo dice la ley 43 de 1990, su artículo 37, numeral 7, el respeto entre colegas. Y cuando yo le digo, compañero, ¿qué opinas tú sobre este tema? Es diferente a que yo le diga, oye, ¿tú sabes de esto? No, la idea es compartir criterios de lo que quizás yo no tengo la claridad en una planeación tributaria. Entonces, la recomendación también es, hey, despiértate, toma apunte, tu compañero juegan un papel fundamental. Lo que él no sabe, siempre te voy a insistir, yo sé, y lo que yo no sé, él sí lo sabe. Entonces, en ese orden de ideas es importante el trabajo en equipo. También es importante las formas de comunicación para una planeación tributaria. Al contribuyente hay que hablarle con la verdad. Al contribuyente hay que decirle dentro de la planeación tributaria, decirle, oiga joven, oiga señor contribuyente, porque la nueva ola, por decirlo, la nueva juventud, no creen en el hábito de la lectura. Ojo, les pido disculpas con lo que les estoy diciendo, no todos, pero la gran mayoría no toman el hábito de la lectura. Recuerda, leer, analizar e interpretar. Entonces yo también tengo que tener una comunicación
no solo con el dueño de la empresa, sino también con los trabajadores, hacer una buena sinergia. ¿Para qué? Para que todo ese giro ordinario dentro de la empresa, trabajemos en equipo y logremos los objetivos proyectados en una buena planeación tributaria. ¿Qué ideas tienes para hacer una planeación tributaria? ¿Qué te gustaría conseguir en esta planeación? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué metas te has planteado para lograr esa planeación tributaria? Primero me autoevalúo yo antes de darle ese camino al contribuyente. Y tener siempre plan A, plan B, plan Z, porque todo lo que es una planeación tributaria se basa en estrategia. Yo puedo proyectar hacia el futuro, pero no puedo tener la certeza del 100% que se den las cosas. Esa es la realidad que nosotros tenemos que ver. Pero si estamos actualizados y hacemos comparativos con años anteriores, esa planeación tributaria va a llegar lo más cerca al 100%, que es lo que nosotros queremos lograr en esta planeación tributaria. ¿Qué se está interponiendo en tu camino? Mírate como profesional. Muchas veces, como te decía, el trabajo en equipo es muy fundamental. Tengo dudas, tengo inquietudes, creo en muchas ocasiones sabérmela todas y no todo no lo sabemos. En la planeación tributaria es muy riguroso, jóvenes, dentro del punto de vista de que quizás yo creo tener todo en mis manos, también es importante decirle al compañero, en este caso puede ser tu compañero de oficina, que también es contador, sabe de la disciplina contable, pero también es importante apoyarte en un tributarista, en estos conceptos de temas de tributaria. ¿Y por qué te digo que es importante apoyarte? Para que él vea lo que tú has rediseñado en la planeación tributaria y haga la figura como el contribuyente, si él realmente te está entendiendo lo que tú le quieres transmitir o está confuso. Recuerda que muchas veces hacemos una planeación y solo la entendemos nosotros y no la sabemos transmitir al contribuyente. Ese es un punto fundamental que también debemos tener en cuenta en esta planeación tributaria cuando tú la estés rediseñando o diseñando, rediseñando porque ya la hiciste, pero si te toca hacerla nuevamente en las correcciones, no te dé pena. Lo que te está aportando ese colega también debe ser bajo argumentos jurídicos. ¿Qué sientes cuando piensas en ello? Hey, si trabajo en equipo, mi trabajo va a florecer, pero ten en cuenta también colaborarle con algo, así sea un obsequio o una invitación a comer a ese colega que también hizo el ejercicio de contribuir en ese trabajo que tú estás realizando. Nunca hagas una planeación tributaria a la ligera. Siempre hazlo en los tiempos indicados. Así el contribuyente todo lo tiene mal acostumbrado a la ligera, es el margen del error. Hagamos las cosas con pausas e inteligencia para que tengamos mejores resultados, no solo el contribuyente, sino nosotros también. ¿Qué vas a hacer de aquí en nuestra próxima reunión? Créeme que si en estos momentos estás tomando apunte, ya el chip te tiene que ir cambiando. ¿Cómo me veo proyectado para el próximo año en la planeación tributaria? Si logré el objetivo, aunque no te lo reconozcan, siempre colócate retos. Siempre colócate un objetivo y una meta para cada vez que vayas a hacer, así sea la misma planeación tributaria de ese objeto social, de esa empresa, siempre busca nuevas estrategias para seguir incrementando una utilidad, una ganancia en esa empresa que estás asesorando. Ten en cuenta el primer ejercicio, definir las metas del año, controlar los gastos y servicios públicos, las nóminas y los impuestos. Año a año yo comparo cuánto pagué el año inmediatamente anterior, cuánto deseo pagar, cómo lo voy a hacer, cuál es la estrategia que voy a utilizar. Siempre te voy a utilizar el término la estrategia porque de aquí depende el éxito que tenga usted en esta planeación tributaria. Generar nuevos ingresos. Actualmente estamos mirando que tenemos establecimientos de comercio, que era lo habitual, pero mira cómo nos enseñó la pandemia. Tantos establecimientos de comercio cerrados y observamos que muchos aprovecharon las redes sociales.
Entonces, yo tengo que mirar y adaptarme a las exigencias del hoy, del futuro, predecir quizás el futuro. Puede que me equivoque hacia el futuro, pero vivo el día de hoy, pero proyectado hacia el futuro. Si yo estoy observando que las redes sociales es una estrategia y una herramienta para yo generar nuevos ingresos, si me toca apoyarme en los influencers, porque vemos que hasta los influencers también están involucrados directamente o indirectamente en una planeación tributaria, tema que no teníamos en cuenta años anteriores. Hoy en día sí es necesario tenerlo, pero ojo, sanamente, que ese influencer o esas redes sociales que yo estoy utilizando, si me toca pagarle a alguien, dígaselo, délo como estrategia, como sugerencia a esa planeación tributaria hacia el contribuyente, para que veamos cuál es la manera de aumentar mucha utilidad. Ahora, siempre tengo que realizar un presupuesto. Muchas veces vemos el presupuesto nada más, hablamos del gasto versus ingresos. No, en este presupuesto nosotros tenemos que tener en cuenta el control del gasto, costo e ingreso. Por ejemplo, si yo te hago a ti una planeación tributaria y le pregunto al contribuyente, ¿usted quiere ganar o quiere perder? Me atrevería a decir muy respetuosamente que ningún contribuyente desea perder. Siempre quiere tener sus utilidades porque para eso funciona una empresa, para generar ingresos. Pero también existe la posibilidad de que pueda tener una pérdida porque quizás apenas está comenzando en el negocio. Todas estas pautas tengo que hacérselas ver al contribuyente, porque muchas veces nos dicen, es que esta planeación tributaria quedó mala porque perdí. No fue porque perdiste, porque muchas veces no tienes el control del gasto, costo versus ingreso. O sea, puedo gastar más versus ingresos, vendo menos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta planeación tributaria? Si estoy gastando más, puede que esté utilizando mal los servicios públicos. Si yo en estos momentos no estoy en la oficina, ojo, en la planeación tributaria tengo que ser objetivo en el tema de los gastos, hacerle seguimiento. Nos convertimos en unos supervisores, en unos auditores. Si en el momento en la oficina no hay nadie que hace la luz prendida, que hace el aire prendido, que hace el abanico prendido. Entonces, eso que quizás estoy mal gastando, también debo dejarlo plasmado en el seguimiento que debo hacerlo como una hoja de ruta, un control de la ruta, un control de un chequeo mes a mes, si es diario, diario. Si realmente el contribuyente quiere obtener buenos resultados, buenos ingresos, tocaría dejar eso plasmado en nuestra planeación tributaria desde el punto de vista de controlar los gastos, porque hay gastos innecesarios que no le prestamos atención. La luz es ese punto fundamental. El agua. Muchas veces abren la pluma, así como lo haces en tu casa, mucho, no estoy señalando a nadie. Abrió la pluma y dejó la pluma abierta, se le olvidó. Sí, pero eso lo está consumiendo en la empresa. Entonces, muchas veces hay personas, existen personas que utilizan mal los servicios públicos en términos generales y asimismo lo utilizan en las empresas. Entonces, yo tengo que hacer seguimiento a ese personal. Por eso es que el empresario de hoy en día tiene que tener armonía con su grupo de trabajo. Si no tiene la armonía con su grupo de trabajo, créanme que no sería importante eh, hacer una planeación tributaria, aunque muchos no acostumbren, pero la idea es que usted tenga la claridad, cómo es ese paso, cómo es ese entorno, comenzar de menos a más en generar una buena planeación tributaria, tanto lo positivo y lo negativo que me voy encontrando en el camino para que nosotros desarrollemos como tal una buena planeación tributaria. En estos momentos, alguna duda, o alguna inquietud, tómate un minuto, te voy a dejar ese kit para que vayas tomando tus apuntes y sé que me vas a preguntar, por eso te estoy haciendo este pequeño video para que cada uno de ustedes no duden en preguntarme las dudas e inquietudes.
Entonces, mira, ese minuto que te di, sé que te cambió el chip y te va a cambiar cada vez que te vaya dando los tips. Entonces, el empresario siempre nos dice a nosotros cómo hacer una planeación tributaria. Jóvenes, ojo a la hoja de ruta. Voy a hacer el chequeo. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? ¿Cuánto me cuesta gastarme en la nómina? ¿Cuánto estoy gastando en los servicios públicos? ¿Cuánto estoy gastando en el arriendo? Y voy tomando apuntes y voy calculando. En muchas ocasiones hacen diligencias que por lo menos son innecesarias, si se puede decir. Un ejemplo puntual. La empresa queda en la ciudad de Santa Marta o en la ciudad de Sincelejo o en Montería o en Barranquilla, aquí en la región Caribe. ¿Cuánto costará un pasaje en avión para ir a hacer una diligencia de la empresa a Sincelejo? Por colocarte el ejemplo, en el Brasilia cuesta 80.000 pesos, póngale 100.000 pesos. Y muchas veces nos vamos en avión. Y en avión, si yo lo miro, me va a costar más. Pero ¿cuánto demora salir desde aquí de Barranquilla hasta Sincelejo o hasta Montería, por colocarte el ejemplo, en avión? Te demora más en tiempo que realmente coger un bus en Brasilia y llegar rápidamente. Son realidades de la vida. Entonces, ten en cuenta todo lo que tú puedas proyectar en una planeación tributaria, tenlo en cuenta el mínimo detalle. Hay muchas diligencias que voy a 2 cuadras y cogen taxi en vez de ir caminando. Si usted va caminando, o sea, son cosas sencillas, pero de gran importancia, gran relevancia, que yo tengo que tener ese seguimiento y control del gasto. Entonces, jóvenes, toma este apunte y haga el ejercicio para que vea y me dé resultados. Si yo fuera hoy en día, ahora en este momento, decirle a usted cómo hago una planeación tributaria en mi empresa. Partamos de lo más sencillo, abro comillas, toma los apuntes de cuánto te dan los 4 trabajadores que tiene la empresa y todo lo que te estoy proyectando. Te voy a regalar 5 minutos para que tome los apuntes y en los 5 minutos socializamos la respuesta correcta.
Listo. Observaste que el contribuyente ya en una planeación tributaria le proyectaste y le clarificaste que al él contar con 4 trabajadores, cuál iba a ser su comportamiento en la nómina, cuál iban a ser su promedio en los servicios públicos, en el arriendo. Si nosotros miramos los servicios públicos, el arriendo son gastos fijos en cualquier empresa. Porque todos los meses, por colocarte el ejemplo en esta planeación, vas a pagar 1.200.000. Todos los meses del año vas a pagar la misma cantidad. Cuando nosotros miramos los servicios, ahí hay un punto fundamental en la planeación. Si yo estoy haciendo esa planeación tributaria, lo que te decía hace unos minutos, le controlo cómo estamos utilizando los servicios de energía, del agua, en muchas ocasiones el mismo teléfono. Hay veces que hacen llamadas a criterio personal, vale, pero no exageremos en hacer todo lo que le pertenece a una empresa para hacer las cosas de nosotros personales. Entonces ahí va el control. Parece mentira que se vuelve muy exigente en una planeación tributaria este punto fundamental. También yo tengo que tener en cuenta cuando voy a comprar. En la planeación tributaria yo voy al inventario. ¿Qué productos tienen mayor rotación? Y decirle al contribuyente, mira, dentro de la planeación diseñada, este producto, si yo miro la fecha de vencimiento, está por vencer y no tiene buena rotación en la empresa. Como estrategia, lo vamos a colocar en promoción. Entonces, mira todas las alternativas que usted posiblemente tiene que darle la recomendación al contribuyente. Si usted hizo bien su ejercicio, las ventas anuales, mira cómo tiene que proyectarlas, 50 millones de pesos para poder controlar el costo y tener una utilidad de 32 millones de pesos. Pero mira cuánto tuvo en gasto. Entonces, por eso les digo, la planeación tributaria es fundamental en cualquier tipo de negocios en Colombia y me atrevería a decir a nivel mundial. Si usted, vuelvo y le insisto, no hace el ejercicio, calculadora en la mano, cuaderno de apuntes, si usted es ese tipo de persona que está en una conferencia, está en una clase, está ahí mismo donde está sentado en estos momentos, no hace este ejercicio, créame que no voy a tener un final feliz. Y cuando les digo no voy a tener un final feliz, es que no voy a proyectar una planeación tributaria, que es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Y cuando lo logramos, oiga, reúna todo el personal de la empresa. Y es cuando nosotros también comenzamos a mirar otras estrategias para los beneficios de mis trabajadores, que también pueden ser beneficios para mí, que más adelante te lo voy a compartir. Importancia, claves, estrategias para que yo pueda tener una buena utilidad al final del año. Ojo, que no se te olvide, controla el gasto, controla el costo, déjalo en ese informe que tú estás proyectando bien detallado, bien desglosado, y nunca olvides bajo el argumento jurídico. Porque en muchas ocasiones, ahora porque te lo estoy proyectando, pero si yo te pregunto en estos momentos, usted como profesional de la disciplina contable, ¿en cuánto estará el salario mínimo? Más de uno, hagamos el ejercicio y colóquese la mano en el corazón. Dicen 1.000.000 de pesos, pero no tienen el hábito del argumento jurídico. Otros me dicen 1.000.000 de pesos más el subsidio de transporte. Ojo a la pregunta. En una planeación tributaria tengo que ser muy puntual. Escuchar, analizar, procesar, interpretar y dar esa respuesta. Inicialmente te pregunté en cuánto estará el salario mínimo y sé que me ibas a responder 1.000.000 de pesos y no me ibas a responder el argumento jurídico. Insisto, te recomiendo crítica constructiva. En esa planeación tributaria siempre deja señalizado el argumento jurídico para que le dé ese peso al trabajo. Ahora bien, si nosotros miramos
La reforma, ley 2155 del 2021, mira lo que vino o lo que está. Ojo, no es que Petro, que es el presidente actual, ha cambiado las condiciones. Yo, que tengo 41 años de edad y sé que más de uno de los que están ahí sentados escuchando todo lo que les estoy compartiendo, vamos a analizar qué está pasando en Colombia. ¿Será que yo solo me saco de la competencia o será que realmente debo estar actualizado? Si nosotros miramos la ley 2155 del 2021, los beneficios tributarios para las empresas, mujeres mayores de 28 años de edad. Si usted es mayor de 28 años de edad, mujer, pero manténgase actualizado. Si yo soy joven, ahí va tanto el hombre y la mujer, estoy entre 18 a 28 años, yo estoy preocupado. ¿Y por qué no preocuparme si ya el Estado me está sacando de la competencia? Y es desde ahí donde se ve la necesidad de que nosotros nos mantengamos actualizados, porque recordemos que la experiencia no se improvisa. Ese joven tiene buena energía, quizás tiene más energía que cualquiera de ustedes que están ahí, que son mayores de 18 años, de 28 años de edad. Me incluyo yo, tengo 41 años, gracias a Dios. Pero lo que yo sé, como se los estoy dando en este aprendizaje de la planeación tributaria, él no lo sabe, porque él no se está capacitando. Pero si usted está en el margen de 18 a 28 años de edad o la edad que tiene actualmente, mire que usted se está capacitando para mantenerse en la competencia. El único que se saca de la competencia es aquel que no está actualizado. Y es desde ahí donde le damos ese peso fundamental a la planeación tributaria, como es, bueno, listo, ya identifico el control de gasto, el control de costo para obtener una buena utilidad. Aquí también tengo que tener en cuenta, ¿te acuerdas lo que te dije de las redes sociales? Aquí te lo voy a recordar. Si no le están invirtiendo este empresario las redes sociales, dele duro el marketing, dele duro en esa planeación tributaria, déjeselo bien señalizado, un buen servicio al cliente. En ese control de gasto, muchas veces, por colocarte el ejemplo, se me vino un nombre. Voy a un almacén de ropa y encuentro al asesor de venta Milcar Hernández. Y Milcar Hernández, me van a disculpar el ejercicio, pero el aprendizaje tiene que ser realidad versus teoría. Y encuentro a ese asesor de venta llamado Milcar Hernández con el celular así. Yo no sé si ese cliente que llegó a mi empresa en estos momentos me iba a comprar todo lo del mes o todo lo del año, pero por la actitud de muchos trabajadores que están así con el celular porque están pendientes a otras cosas diferentes de lo que es mi empresa, porque las empresas nos contratan es para trabajar. Y muchas veces nos da rabia cuando nos regañan que en este ejercicio que te estoy diciendo, el control del gasto. Entonces, si el jefe ve que el señor vendedor, asesor de venta, está así, hey, ahí estoy perdiendo tiempo y no se lo estoy dando al beneficio de la empresa. Cuando usted esté en la empresa, déjele en esa planeación tributaria, ojo al control de los trabajadores. No que seamos una máquina para trabajar, porque también debemos tener en cuenta las pausas activas. Si yo hago las pausas activas en la empresa, una empresa, tenemos que ser muy específicos y muy puntuales en la planeación tributaria. Si yo quiero tener ganancias, tengo que mirar todo lo que te estoy aportando en el día de hoy y mucho más puedes tener en cuenta, pero te estoy tratando de dar lo más desglosado posible cuáles son las pautas y herramientas y estrategias que tú debes tener en una planeación tributaria. Recuerda que las empresas viven de los clientes, el cliente hay que darle una buena atención. Si es caso, colócate un termo de tinto, un filtro del agua, para que esa persona, nada más con solo ver tu organización y esa atención, aunque yo tenga problemas, ojo al control de gasto, que es lo que te estoy insistiendo. Si yo tengo mi personal de nómina sonriente, hay un buen ambiente. Si yo tengo en la empresa todo organizado, hay un buen ambiente porque todo entra por los ojos. Entonces, ahora sí voy a entrar un poco más en la materia. La teoría fiscal, desde que nosotros nacemos, pagamos impuestos. Crecemos, pagamos impuestos. Te reproduces, pagas impuestos. Y un muerto paga impuestos. Pero mira cómo inicia.
nace y muere. Cuando una persona nace y nunca se le dio por hacer una planeación tributaria, estando obligado a pagar impuestos o a presentar impuestos, porque no todas las veces debo pagar impuestos, pero esa persona que fallece no presentó los impuestos oportunamente, estando obligado a ello, le deja el problema a la familia, que muchas veces creen que nada más es recibir la herencia, ganancia, y no recibir responsabilidades y obligaciones con el Estado. Y cuando te digo, naciste hoy, está la mamá, la enfermera y el médico mostrándole el hijo, y ahí está una notaría o puede estar una registraduría por el tema del nacido vivo. Y cuando muero, todo lo que no declaró la empresa o la persona en vida le toca responder a los herederos. ¿Cuántas familias felices se convierten en familias infelices en este tema? Por eso es la teoría fiscal, cómo funcionan los impuestos en Colombia, porque es un tema tan polémico. Ya vete haciendo la idea de los retos que debes mejorar, de hábitos que no tenías en cuenta, de pautas que no tenías en cuenta. Y ahora te genera esta pregunta, porque esto lo tienes que tener bien claro en la planeación tributaria. Aquí se me pasó este nombre que no quería que lo viera, no por nada malo, hago la salvedad, simplemente que lo dejé ahí porque hubo una persona muy activa en una de las capacitaciones y de aprendizaje que hemos aportado, no solo a nivel de esta ciudad, sino a nivel Colombia. Cuando uno le pregunta a cualquiera de ustedes, que son profesionales de la contaduría, ¿cuáles son los libros de contabilidad? Tómate un segundo y comienzas a decir diario. Algunos me dicen auxiliares, algunos me dicen libro fiscal. Por eso es tener la claridad de los marcos normativos en Colombia. Si esa planeación tributaria la quieres hacer, o no solo tengo que ceñirme en lo tributario, sino también en lo que me aporta el Código de Comercio. ¿Cuáles son los libros de contabilidad de cualquier empresa? Libro diario, libro mayor y balance y libro inventario y balance. ¿Y con qué finalidad se hace esto? Para evitar los hechos irregulares que nos lo dice el 654 del Estatuto Tributario y que me sirve esta contabilidad como método de prueba. Si yo me voy al mismo Código de Comercio en el artículo 19, me dice únicamente y exclusivamente en el numeral 3, llevar la contabilidad de su negocio según la ley. Y no nos da la claridad de cómo te lo estoy compartiendo en esta enseñanza, cuáles son esas personas o cuáles son esos negocios que deben llevar la contabilidad. Estás aprendiendo en el día de hoy porque tú has invertido en esta institución tu tiempo y tu dinero, y esperemos que esa confianza que no solo nos la tienes a los docentes, sino también en esta institución, diga, valió la pena hacer esta especialización. Recuerda, no lo dice el Código de Comercio como lo vas a aprender en estos momentos. La opción 1, persona natural no responsable del IVA. Si usted verifica, corrijo, persona natural responsable del IVA, si usted verifica en el Registro Único Tributario, estas personas años anteriores eran conocidas como régimen común. Cuando usted vea la documentación que es el soporte de las compras de X empresa que usted está asesorando en la planeación tributaria, mande a regresar esa factura. Porque el deber ser es cumplirse lo que dicen los marcos normativos. Recuerda, hoy en día, si es una persona natural responsable del IVA, ya la documentación que tú estés teniendo en cuenta para tus deducciones no debe decir régimen común. Y en el Registro Único Tributario debe aparecer responsabilidad 48. Antes aparecía la responsabilidad 12, hoy en día es la responsabilidad 48. En opción 2 tengo personas naturales responsables del impuesto al consumo. Hoy en día tienen la responsabilidad 33 y esta persona natural responsable del impuesto al consumo, la misma situación como la anterior, no existe el régimen común. En la tercera opción existe persona natural no responsable del IVA. Verifico el Registro Único Tributario que tenga la responsabilidad 49
y ya no existe el concepto o el término régimen simplificado. Toma apuntes, porque esto no lo dice no solo ni el Código de Comercio ni tampoco el Estatuto Tributario. Ahora bien, personas naturales no responsables del impuesto al consumo deben tener en el Registro Único Tributario la responsabilidad 50. Recuerda que ya el régimen simplificado no existe. Entonces la pregunta que nos surge, bueno, ¿y quiénes son los no responsables del IVA y los no responsables del impuesto al consumo? Los no responsables del IVA, así como están tomando apuntes, esto no es un asalto, esto no es otro impuesto, este es un aprendizaje de calidad, porque sé que estás haciendo el ejercicio de tomar apuntes. Y por eso siempre le doy gracias a Dios poder aportarte todo mi experiencia y mis enseñanzas bajo el argumento jurídico. Los no responsables del IVA lo vas a ubicar en el 437, parágrafo 3 del Estatuto Tributario. No responsables del IVA. Ahí están todos los requisitos. Los no responsables del impuesto nacional al consumo lo voy a ubicar, lo voy a cambiar aquí de color, lo voy a ubicar en el marco normativo del artículo 512-13 del Estatuto Tributario. Esos son los no responsables del impuesto al consumo. Ahora bien, ¿quiénes son esos no responsables del IVA? La ferretería, los micromercados, los almacenes de ropa, de calzado, de bolsos, salones de belleza, hoteles, miscelánea, bisutería, droguería, farmacia, droguería, papelería, toda esa población que años anteriores eran conocidos como régimen simplificado, hoy en día son no responsables del IVA. Pero también pueden ser responsables del IVA si supera o no cumple lo que nos dice el artículo 437, parágrafo 3 del Estatuto Tributario. Los no responsables del impuesto al consumo, ¿quiénes son? Las panaderías. Mucha gente se cree que nada más es el restaurante. No, señores, en la planeación tributaria tú tienes que tener la claridad de quiénes son los no responsables del impuesto al consumo. Aquí te coloco un ejemplo. Las panaderías, comida rápida, fruterías, heladería, el que vende tinto con pan, ventas de frito, los bares, las discotecas, todo eso hace parte del impuesto al consumo. Para mayor profundización del impuesto nacional al consumo, puedes apoyarte también en esta planeación tributaria desde el artículo 512-1 hasta el 13. Vas a encontrar mucha información. Ahora bien, ¿por qué Colombia pasa del 16 al 19%? Recordemos que nosotros, al ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Colombia tiene que tener el 19%, no porque él quiso, no porque él quiere, sino que la OCDE cumple ese porcentaje del IVA. Entonces, si yo en estos momentos te digo, hey, amigo, colega, si yo te digo XY producto que no estaba grabado con el IVA y en la nueva reforma tributaria pasaría a estar grabado con el IVA del 19%, ¿usted estaría de acuerdo? Muchos me podrán decir, profe, no por XYZ, sí por XYZ. Me quedo con los del sí. Pero cuando les digo sí, es porque hoy en día entiendo el lenguaje tributario en una planeación tributaria. ¿Y por qué te digo que sí? Lo que tú no sabes, hoy lo estás aprendiendo. Y para mí es un orgullo y un placer poderte decir que el IVA no es malo, ese 19% no es malo. Si usted en estos momentos váyase al artículo 468 del Estatuto Tributario, léalo. Y les voy a dar el resumen. 468, un 0.5% a la salud. ¿Cuántas personas de mi familia, de mis vecinos, de mis compañeros gozan del CISBEN? Abro comillas, dicen, es gratis, no es gratis. Nosotros los colombianos contribuimos con el financiamiento del Estado. ¿Recuerdas el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia? Es deber de todo colombiano contribuir con el financiamiento del Estado. Seas empresa o no empresa, tenemos que contribuir con el Estado para poder gozar de las vías, de la salud y de todo. Pero ojo, retomo nuevamente.
Productos que no estaban grabados con el 19%. Digamos que queden grabados con el 19%, la gente, el pueblo comienza a las protestas. Las protestas no son malas, sino que hay que saberlas aplicar y saberlas hacer. ¿Y por qué me estoy deteniendo esto en la planeación tributaria? Para que usted también cambie ese kit y lo deje plasmado en ese informe de una planeación tributaria. Recuerda, artículo 468 del Estatuto Tributario. Yo sé que lo estás leyendo y si no lo estás leyendo te invito a leerlo porque tienes que comprobar la información para que la puedas transmitir a otras personas que son los contribuyentes en una planeación tributaria. Entonces, 0.5% salud. ¿Cuántas personas de tu familia cercana gozan del CIPE? Un montón de gente. Otro 0.5% va a la educación. ¿Cuántas personas, corrijo, no estudian en las universidades públicas? Digamos, si estás en Santa Marta, la Universidad de Magdalena. Si estás en Sincelejo, la Universidad de Sincelejo. En Montería, la Universidad de Montería. En Valledupar, la del Cesar. En la del Atlántico se llama la Universidad del Atlántico. ¿Qué pasaba años anteriores? Que sabíamos nada más la fecha de ingreso a esas universidades públicas y no sabíamos cuándo nos íbamos a graduar. Pero si miramos estas últimas épocas, han salido muy grandes profesionales. Entonces, si está leyendo el 468 nada más, 0.5 salud, 0.5% en la educación. ¿Qué pasaba en las anteriores reformas y en los anteriores mandatos? Si a usted le preguntaba, ¿usted fue el estudiante ejemplar, ser pilo paga? Y el gobierno te tiene que subsidiar el estudio. Si te preguntaba, ¿qué universidad quieres estudiar? Digamos, si estás en Barranquilla, la Universidad del Norte. Si estás en otra universidad, vas con una universidad privada. Son pocos los que escogen la universidad pública. ¿Qué pasaba con esa población? Ok, bravo. Pero si yo soy Estado, yo me estaba endeudando con universidades del sector privado y no invirtiéndole en mi propia infraestructura de mis universidades públicas que tengo para mi pueblo colombiano. Ahora, mira que el 468 solo te habla 0.5% en salud, 0.5% en educación. Falta un 9%. ¿Y en qué se distribuye ese 9%? 0.2% en el SENA. ¿Cuántos de ustedes son egresados del SENA? ¿Cuántas familias no tenemos en el SENA? Yo soy egresado del SENA y siento orgullo y agradecimiento a Dios y a esta institución del mismo Estado, que muchas cosas que les estoy enseñando hoy las aprendí en el SENA. 0.3% en el ICBF. ¿Cuántas personas irresponsables, hombre y mujer, se van esa noche romántica y queda la mujer embarazada? El hombre abandonó a esa mujer y quedó ese bebé, ese ángel en la calle, desamparado. Le toca al Estado asumirlo, ¿cierto? Entonces mira todo lo que nosotros no sabemos o si lo sabemos no lo analizamos. Y el 0.4% las cajas de compensación familiar. Entonces mira qué es lo que hacemos con ese 19% de IVA. Cuando nosotros miramos en una planeación tributaria y tenemos una empresa que le gusta exportar e importar mucha mercancía, es cuando también miramos otra estrategia. Mira que Japón tributa con el 5%, Canadá 5%. Entonces ya yo le digo a mi asesor no, a mi contribuyente, venga, vamos a comprar mercancía fuera de Colombia porque allá cobran menor porcentaje en el tema del IVA. Porque yo si lo compro al 5% y aquí en Colombia lo vendo al 19%, miren que ya me estoy ganando una diferencia de ¿cuánto? De 14. Entonces, todo esto así desglosado, tengo que tenerlo en cuenta. Si nosotros miramos que todo lo que el ejemplo, la canasta familiar está por encima, es por la pandemia del COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y muchos otros factores. Pero igual tengo que tener, si tengo la planeación tributaria, voy a tener muchas pautas y muchas estrategias para poder generar un mayor ingreso.
Entonces, la planeación tributaria, les podría decir que nosotros tenemos que tener una estructura bien organizada, bien constituida, para tratar de generar la menor carga impositiva de mi contribuyente. No es que nos llamen a nosotros y nos digan, te voy a contratar para que me coloques a pagar el menor impuesto. No, el tema es saber cómo hacerlo. Recordemos que en sí la planeación tributaria es evadir versus eludir. Eludir es apoyarme en el vacío de la norma, pero ¿cómo lo vas a hacer? Por eso me he tomado el trabajo paso a paso, tratando de darte puntos muy fundamentales para que te ampares y te apoyes en los vacíos de los marcos tributarios en el tema de Colombia. Entonces, cuando yo miro y le doy inicio, voy a asegurar el uso eficaz y efectivo de los recursos que posee la empresa, que vayan acorde al cumplimiento de la visión de la empresa. En cada empresa está la visión y está la misión. Yo tengo que mirar que ese horizonte vaya en el lineamiento y también traerlo acá a la planeación tributaria. ¿Cómo lo hago? Porque esa es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Cómo hago para que esto se dé en mi empresa? Entonces yo evalúo los niveles de tributación de las utilidades según la estructura jurídica de la empresa. Si tengo mucho personal que no me está produciendo, lastimosamente me duele decirlo, aunque al contribuyente no le guste que uno le diga la verdad, es que así se las jóvenes. El que no esté produciendo, lastimosamente, va para afuera. Muchas ocasiones llegan casos cuando se está haciendo la planeación tributaria. Te pregunta el dueño de la empresa, Milcar Hernández tiene el CISBEN, no quiere que lo afiliemos a la salud y a la pensión, porque perdería los beneficios que él le otorga el gobierno. Jóvenes, no hay que pensar con el corazón. Si yo lo tengo en mi empresa, el deber ser es afiliarlo, salud, pensión, área y toda la carga que me toca con esta persona. Pero si yo no lo afilio, las consecuencias a futuro vienen para la empresa, porque lo que hoy le estoy haciendo un favor, mañana va a decir, sí, es que él no me quiso afiliar a la salud, no me quiso afiliar a pensión, y viene toda la problemática de demandas para la empresa. Entonces, por eso es que hay que cumplir oportunamente los deberes fiscales. ¿Cómo vamos hasta el momento? Espero que vayamos bien. Otro análisis. Voy al registro único tributario. En el registro único tributario, de acuerdo a las responsabilidades, es que yo voy a ejecutar mi planeación tributaria frente a la empresa. Aquí hay un caso muy particular, como es la responsabilidad 7. La responsabilidad 7 me dice retención en la fuente a título de renta. ¿Cuáles son los marcos tributarios? Esto que te estoy colocando aquí en rojo. Entonces te lo voy a cambiar de color. Te lo voy a colocar un rojo para que tú lo leas, lo analices y lo precises. En este momento yo te lo voy a leer. Un contribuyente, persona natural, responsable del IVA, cuyos ingresos el año inmediatamente anterior fue por valor de 1.089.239 pesos. Sí o no podrá efectuar, practicar retención a un contribuyente que también es persona natural, responsable del IVA, cuyos ingresos del año inmediatamente anterior fueron por 689.239.000, según sea su respuesta, que sea bajo el argumento jurídico. Este es el aprendizaje que yo tengo que mirar, los casos en la vida real, más no tener una planeación tributaria solo teoría, 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 no. Hay que colocar la mente a pensar. Entonces, te voy a ayudar aquí. Yo me voy a la VT del año inmediatamente anterior, proyectándome año 2023. Entonces, la VT año 2022 está por valor de 38.004. Entonces, si yo me voy a ese marco tributario, el 368 raya 2, observo que hay 30.000 VT. Coja la calculadora usted también y haga el ejercicio y multiplique 38.004 por 30.000 VT. Ojo, marco tributario 368.002. Entonces, 30.000
por 38.004, ¿cuánto le dio de resultado? Le dio 1.140, 120 millones. 1.140, 120 millones. Entonces, si yo no tengo esta claridad, el manejo de las VT es un futuro fracaso en una planeación tributaria. Si yo miro aquí, estoy superándolo a lo que está proyectando el ejercicio. Porque el ejercicio me dice 1.089 y aquí me está dando 1.140. Yo no podría retener, o sea, no soy agente retenedor. Y muchas personas naturales responsables del IVA se está viendo este caso que le retiene sin tener la calidad de agente retenedor. Entonces, por eso siempre te insisto al argumento jurídico. Otro caso, persona natural contrata a una persona natural asalariada. Cualquiera de ustedes, y me incluyo yo, tenemos la actividad económica 0010. ¿Y por qué tenemos la 0010? Porque somos asalariados. Entonces, si yo miro la actividad económica 0010, me voy para la resolución 0114 del 2020. Y cuando yo me voy para la resolución 0114 del 2020, veo la actividad económica 0010. Ojo al análisis. Persona jurídica contrata a una persona natural asalariada. Valor del contrato, 2 millones de pesos. Sí o no tendrá que practicarle retención en la fuente. Entonces, en muchas ocasiones observamos este artículo 383 del Estatuto Tributario. Y sé que vas a decir, depende. Pero recuerda que en el 383 los rangos van de 0 a 95. Si yo hago el ejercicio 2 millones entre la VT 38004, ojo, estoy proyectando al año 2023. Haga el ejercicio usted misma. Coja 2 millones de pesos entre 38.004, ¿cuánto le da? Le da de resultado 52,62. Quiere decir que está en el rango de 0 a 95 y pareciera que no le debo practicar retención en las fuentes, porque puede ser un servicio, pero ojo, cuando yo tengo la limitante de la actividad económica 0010 asalariado y me dice, te lo voy a colocar en rojo, asalariado, por conceptos de honorarios, no existe cuantía mínima. O sea, no existe una base mínima. Me toca sí o sí practicarle retención en la fuente a este tipo de ejercicios, a este tipo de realidades que sé más de los que están presentes, más de uno está cometiendo este tipo de errores. Ahora bien, sé que me puede decir, profe, pero si no es por concepto de honorarios, sino por servicio, entonces también tengo que tener en cuenta, ojo, qué actividad económica me tiene este contribuyente en su registro único tributario. Si él solo me tiene la 0010, practique retención. Si de pronto es profesional y te está ofreciendo un servicio que no es por honorario, entonces ya ahí usted le va a decir, haga una actividad secundaria dependiendo a la actividad que usted ejerce, váyase a la resolución 0114 del 2020. Si somos nosotros los de contaduría, puede llevarla como a la 6920, que somos los tenedores de libro, o a la 7490. Y ojo a este punto muy fundamental. Cuando ya este contribuyente le toque declarar renta, ya va a tener la oportunidad de una parte declararla por rentas de trabajo y la otra por renta no laboral. ¿Cuál va a declarar por la renta de trabajo? Todo lo que tenga en la actividad económica 0010, los asalariados. Y si tiene una actividad secundaria, lo va a tributar a declarar renta no laboral. Repito, por conceptos de honorario no existe cuantía mínima. ¿Cuál es la mala interpretación que muchos les están dando? Ah, pero es que me voy al 3823, hago el ejercicio y la base no me da. Sí, pero tú tienes que acordarte, mira, persona jurídica, contrata a una persona natural
asalariada, que en este caso le ofrezca una asesoría. Cuando yo le pago a esta persona, le estoy pagando una asesoría y por la actividad económica le voy a pagar sus honorarios, más no servicio. Si es por servicio, esta persona tendría que tener en su registro único tributario esa actividad secundaria para que yo le diga, hey, no te aplico el 10%, pero te puedo aplicar, si es por servicio, te puedo aplicar el 6% o el 4%. Entonces, por eso te digo, leer, analizar e interpretar. Si tienes alguna duda, pues no dudes en escribirme, que tú sabes que yo te la voy a clarificar. Entonces, por eso es la importancia de identificar las responsabilidades que tiene mi contribuyente en el registro único tributario. Entonces, aquí te estoy dando varias pautas de otras responsabilidades que podemos tener posiblemente en el registro único tributario. Aquí viene uno muy fundamental. Un contribuyente, o sea, ya este es para un no responsable del IVA. Y cuando yo miro el no responsable del IVA, recuerda que al nivel de ustedes o a donde debemos estar es llegar también a jurisprudencia, clarificar. Entonces, anótate esta sentencia. C-514 del año 2019 y te vas a acordar de este análisis en tu planeación tributaria. Un contribuyente, persona natural no responsable del IVA, almacén de ropa, estará obligado a llevar contabilidad. Sí, si has tenido tus apuntes. Si no has tenido tus apuntes, anota. Artículo 19 del Código de Comercio. Viene otra pregunta. ¿Obligados a facturar? Sí. Léase el 615. Obligados a facturar. Entonces inicia ese 615 del Estatuto Tributario. Toda persona, ustedes, los que están ahí, ¿son personas, sí o no? Sí. ¿Yo soy persona? Sí. Entonces, ya por tener el registro único tributario, me obliga a facturar. Después dice, o la calidad de comerciante. Si tienes un establecimiento de comercio legalizado ante la Cámara de Comercio, Secretaría de Hacienda, por el tema de industria y comercio, está obligado a facturar. O preste servicios. Entonces, ahí viene cuando uno analiza o preste servicios inherentes a esto. Cuando yo hago una asesoría, una conferencia, o ustedes ofrecen sus servicios por consultoría, o los médicos cuando hacen su trabajo y pasan la famosa cuenta de cobro, ¿será que deben seguir entregando una cuenta de cobro y recargando a los asistentes de contabilidad de la empresa? ¿Será que esta persona no ha analizado que el 615 condiciona que todos debemos estar facturando siempre y cuando tengamos el registro único tributario? Entonces, ojo, artículo 19 te obliga a llevar contabilidad. Artículo 19 del Código de Comercio. Artículo 615 te obliga a facturar. Entonces, el análisis aquí, ¿cuál es? Ingresos del año anterior en consignaciones, 230 millones de pesos. Ojo a la sentencia que te dije ahorita. Tenla en cuenta. Léela, analízala y procésala. Y después socializamos y nos reunimos nuevamente para poderte seguir apoyando en todo lo que debes tener estas pautas en una planeación tributaria. También viene otro caso. Un contribuyente, persona natural no responsable del INC, en este caso es un restaurante, también tiene unas consignaciones por 60 millones de pesos. Ojo, ya te dije que están obligados a llevar contabilidad. Están obligados a facturar. Tanto no responsables del IVA y no responsables del impuesto al consumo deben llevar libro diario, libro mayor y balance, libro inventario y balance en un programa de contabilidad. Bajo la NIF, Ley 1314 del 2009. Si usted mira los tres grupos que existen, el grupo número 1, las plenas, el grupo número 2, las pymes, y el grupo número 3 que estamos analizando en estos momentos son las microempresas. Entonces, este tipo de empresas que tenemos por la casa son mis primeros contribuyentes, son mis primeros clientes. Entonces, acuérdate, las mujeres que se hacen el blog, por colocar el ejemplo que siempre lo utilizo, pregúntale a esa persona del salón de belleza si lleva contabilidad. Si no, ya la puedes asesorar y hacer el cruce de cuentas. Pero adicionalmente,
esta gente, esta población, estos contribuyentes, están obligados no solo a llevar los libros de contabilidad, sino también están obligados a llevar algo que es conocido como libro fiscal, artículo 616 del Estatuto Tributario. Entonces, ojo, estoy contablemente obligado a llevar libro de contabilidad y fiscalmente a llevar el libro fiscal. Toma apuntes, porque ese es el éxito de una buena planeación tributaria. Ahora viene el mismo concepto de la evasión. Cuando yo miro, la evasión tributaria es una conducta ilícita del contribuyente, dolosa o culposa, consiste en un acto o en una omisión cuya consecuencia es la disminución del pago de una obligación tributaria que ha nacido válidamente a la vida del derecho mediante su ocultación a la administración tributaria. Yo me atrevería a decir que esta es teoría y de ahí es donde nace una buena planeación tributaria. Aprovecharme en la ilusión, que es el vacío de la norma. Porque mira lo que hemos mirado en casos anteriores. Aquí me está diciendo consignaciones. Te voy a dar un tip. Si yo tengo mi empresa, persona natural no responsable del IVA, debo sacar una cuenta bancaria a nombre de mi empresa. Si todo este dinero fue producto de mi objeto social, de mi actividad económica, que nunca tampoco se te olvide el artículo 107 del Estatuto Tributario, relación de causalidad. Si yo compro ropa, debo vender ropa. Y estos 230 millones fueron por mis clientes, y ahí cambia el análisis del que estás haciendo, porque no te puedo decir inmediatamente, simplemente te estoy dando la pauta. Ojo, yo empresa, almacén de ropa, debo abrir una cuenta a nombre de mi empresa. Lógicamente yo soy el que la voy a representar. Pero si en esa cuenta bancaria que tengo a nombre de mi empresa también me consigna dinero a criterio personal, ahí el Estado tiene una dificultad para decir, este es de la empresa, no el Estado, corrijo, uno mismo. Esto es mío de la empresa y este es personal. De ahí es donde viene el análisis de la sentencia y de lo que te quiere decir el 437, parágrafo 3 del Estatuto Tributario para los no responsables del IVA y para los no responsables del impuesto al consumo 512-13 del Estatuto Tributario. Entonces también viene ahora la ilusión, es distinta a la evasión. ¿Y qué miramos en lo distinto? La ilusión es el sentido delictivo e infracción que puede retraerse mediante una adecuada fiscalización. La percepción de la ilusión tributaria es mucho más difícil y compleja, ya que en el fondo se trata de situaciones contempladas en la misma ley. Cuando usted no lee, analiza y sabe interpretar la ley, va hacia el error. Pero cuando usted lee, analiza e interpreta la ley, ahí está la ilusión. Entonces yo tengo que saber manejar en una planeación tributaria cómo plantear lo que para muchos es evadir, no pagar impuestos. Sí voy a pagar el impuesto, pero voy a apoyarme en ese vacío del marco tributario. Toda norma en Colombia tiene vacíos. Entonces aquí viene otro análisis. En muchas ocasiones, si una planeación tributaria van a hacer una declaración de renta, sea de una persona natural o una persona jurídica, en el caso de una persona natural, no acostumbran a pedir copia del certificado de tradición y libertad versus copia de impuesto predial. En muchas ocasiones solo tenemos en cuenta el valor del acto inicial en el certificado de tradición y libertad en una declaración de renta. Si haces ese ejercicio, estás cometiendo un delito grave por la omisión de activos. Y aquí hay otro análisis.
que quiero que tomes apunte. Tenlo en tu cuaderno de apunte para cuando tengamos la otra sesión, yo poderte guiar en ese camino de la planeación tributaria. Recuerda, si no acostumbras a pedir certificado de tradición, impuesto predial, y cuando vas a presentar tu contabilidad y tu declaración de renta, tienes en cuenta el valor del acto que aparece reflejado en el certificado de tradición libertad, mira lo que sucede en este análisis. Toma el apunte minuciosamente, que yo estoy aquí para enseñar y evitar esto. El Código Penal, artículo 434 A, omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Mi intención es que la planeación siempre también va alineada y de la mano de procedimiento del procedimiento tributario, de lo que tiene que ver con la sanción. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar en la planeación tributaria es no sancionar. Aquí hay un ejercicio de una factura y quiero que tomes apunte. De izquierda a derecha me vas a escribir unidades, detalle, valor unitario y valor total. Ojo, de izquierda a derecha, unidades, valor unitario, valor, repito, me equivoqué, me disculpo. De izquierda a derecha, unidades, detalle, valor unitario y valor total. Debajo de unidades vas a escribir 2. Debajo de detalles, blusas. Debajo del valor unitario, 50,000. Vas a encontrar el valor del total, que en este caso sería 2 por 50,000, 100,000. ¿Qué me vas a terminar en el ejercicio? De arriba hacia abajo. Subtotal, IVA 19% y total 100%. En ese orden de idea me vas a decir cuánto es el resultado del subtotal, cuánto es el valor de el IVA del 19% y cuánto es el valor total. ¿Qué te recomiendo? Leer el artículo 617 del Estatuto Tributario, requisitos de la factura. También en la próxima sesión te voy a ayudar a que tengas la claridad, porque es el mayor fuente de control y el éxito de una buena planeación tributaria. Ahora mira este otro caso. En planeaciones tributarias vemos este tipo de errores. Un contribuyente que refleja en sus libros de contabilidad y en su defecto los impuestos nacionales en la declaración de renta un activo por un valor de patrimonio bruto de 280 millones de pesos. Cuando este contribuyente va a renovar la Cámara de Comercio, el deber ser es decir, ese activo 280 millones de pesos, y eso fue lo que declaró y eso es lo que está en contabilidad. Pero un asesor contable, ojo, que no es especialista tributario, le dice al contribuyente, no digas que ese activo son 280 millones porque te sale a pagar XY monto ante Cámara de Comercio. Vamos a disminuirlo. Ojo, de palabra y de dedo, muchas veces dan soluciones. Pero mira lo que ocurre de consecuencias por no leer, analizar, interpretar. Entonces, de 280 millones, ese asesor, hago la salvedad, no es tributario. Pasó de 280 a 120 millones y listo, la Cámara de Comercio pagó un menor valor. Pero mire las consecuencias que esto acarrea. Le toca cambiar todo lo que ya presentó en impuestos. Todo lo que tiene en la parte contable para tratar de evitar nuevamente lo que nos dice la omisión de activos. Y esta es una realidad. Por eso es que la enseñanza, dentro de sea de planeación tributaria o procedimiento tributario o cualquier otro aprendizaje, siempre tenemos que hacerlo bajo los argumentos jurídicos. Muchos dicen, y lo buscan al contador. No tengo nada en contra de los contadores, pero si el contador, antes de analiza todo esto, siempre hágale las salvedades al contribuyente. Ojo que el deber ser es declarar nuestro activo sobre los 280 millones de pesos. Eso está claro. ¿Cuánto te sale a pagar en la renovación de la Cámara de Comercio? Un ejemplo, 15 millones de pesos. El contribuyente tiene que pagar eso, porque ese es su activo reflejado en los libros de contabilidad y en todos los impuestos que presentó, en este caso la declaración de renta. Pero cuando le dicen 15 millones de pesos, no hay plata.
Entonces aparece ese contador mágico y le dice, bueno, di 120 millones de pesos y tras de eso al contador le toman la huella y da fe pública de que no son 280 millones, sino 120 millones. Sobre esos 120 millones va a pagar 3 millones de pesos. ¡Wow! Me disculpan el aplauso. Ese es el mejor contador. No, jóvenes, no es el mejor contador. Ahí él mismo se está metiendo en problemas. Ojo a lo que le pasa al contribuyente. Artículo 434A, omisión de activos e inclusión de pasivo inasistente. El contribuyente se puede ir preso de 48 a 108 meses de prisión. Pero ese contador, por no tener la claridad en una planeación tributaria y dar posibles sugerencias, que no es especialista tributario, y es donde se ve la necesidad de estudiar una especialización tributaria. No porque yo pienso, puedo asesorar a un contribuyente. No, señor. Hacer la maniobra se llevó los aplausos, pero nunca olvides. Ley 222 de 1995. Toma apuntes y escríbelo. Ley 222 de 1995, artículo 43. Te puedes ir preso porque cuando llega la penalidad al contribuyente, el contribuyente dice, yo te pagué a ti. Y entonces el contador dice, sí, yo sé que tú me pagaste, pero yo nunca estudié una especialización tributaria. Y entonces ahí es donde se ve la necesidad de que tratar de decir, yo no sabía, a mí no me dijeron, yo no lo aprendí. Eso te va a eximir de ninguna responsabilidad penal. No, señores. Por eso es que ustedes, cada uno de los que están ahí sentados, invierten en esta institución para un aprendizaje de educación de calidad. Y miren que todo lo que hemos aprendido desde el minuto 1 hasta este minuto y lo que nos falta, todo ha sido con análisis en el sector externo, en la realidad de lo que yo tengo que tener ceñido en mi planeación tributaria bajo los argumentos jurídicos. Entonces, que no se te olvide. Ahora bien, siguiendo con los análisis, ya tenemos la claridad de que es evasión tributaria. En resumen, es no pagar un impuesto estando obligado por ley. Y la evasión del impuesto, de la elusión como tal, es no pagar un impuesto estando obligado por ley. O sea, van muy de la mano. Corrijo. La evasión es no presentar un impuesto estando obligado por ley. Soy consciente que me toca presentar un impuesto, pero no lo hago. Si es declaración de renta, te puedes ir al 592 del Estatuto Tributario y mira si estoy obligado a declarar renta o no estoy obligado a declarar renta, por ingresos o patrimonio. También puedes irte al 594-3 del Estatuto Tributario. El tema de las consignaciones, de las compras, todo esto lo tenemos que tener en una estructura de una planeación tributaria porque no sabemos a qué contribuyente vamos a asesorar. Si es una persona natural no responsable del IVA, no responsable del impuesto al consumo, responsable del IVA, responsable del impuesto al consumo o una persona jurídica. No sabemos. Todo lo que estás aprendiendo en el día de hoy es haciendo tu estructura y tu diseño. Pero ojo, cuando te dije el trabajo en equipo, que no se te olvide lo que dice el artículo 107-2 del Estatuto Tributario. Un beneficio fiscal para la empresa con sus trabajadores. Es deber de los empresarios, muchas veces les sale a pagar una alta carga tributaria, pudiendo disminuirla, apoyando la educación de sus trabajadores. Un ejemplo que se me viene a la mente. El semestre vale 8 millones de pesos. Usted tóquele la puerta al empresario y dígale, mira, yo voy a hacer una especialización tributaria, yo voy a hacer un diplomado, yo voy a hacer una conferencia, pero no tengo el dinero. Si tú no, me disculpa porque estudiar es mala educación. Si usted me contribuye a mi educación, yo me comprometo a trabajarle un año, 2 años en un contrato de exclusividad, por colocarte el ejemplo. Pero la empresa, si te paga esos 8 millones, eso lo va a deducir en renta. Es un beneficio fiscal. Cuando miro el artículo 114-1, esa es la exoneración de aporte. Entonces muchos lo ven como una evasión. No es una evasión. Es que si yo en mi empresa noto que este contribuyente en el artículo 114-1
la exoneración de aporte, la sincronizo con el decreto 2201 del 2016, impuesto de autorrenta. Actividad económica 0.40, 0.80, 1.60. Yo no voy a pagar en la empresa, o la empresa no va a pagar el 8.5% de salud del trabajador si cumple este marco normativo. No va a pagar el 2% del SENA y el 3% del ICE. Son beneficios. Entonces yo todo esto lo tengo que tener. Lo mismo, lo de las TIC, lo del medio ambiente, como lo dice el 158 raya 1, 158 raya 2. Todos estos beneficios yo tengo que reflejárselo como estrategia a la empresaria. Entonces también viene algo que estamos escuchando. ¿Qué impacto, qué consecuencia va a ocurrir en la nueva reforma tributaria que plantea el presidente actual de que va a aumentar la tarifa para las personas jurídicas? Vamos a leer el marco. El marco normativo nos dice, artículo 240, hasta el 35%, hoy. Está en el 35%. ¿Y cuándo se aplica ese 35%? En el año 2023. Si la reforma tributaria hoy, año 2022, fija que la tarifa va a ser 50%, eso se refleja en el 2024, no en el 2023. Quiere decir que ya el anterior presidente ya dejó esa tarifa aumentada que pasa del 31, del 32%, para el 2023 hay que aplicar el 35%. Entonces no le echemos la culpa al actual presidente de ese aumento, sea del 31 o del 32 al 35%. Eso tengo que tenerlo claro. No señalar y dar opiniones por dar, sino conocer el lenguaje tributario. También tengo que tener la claridad de decirle a mi contribuyente, mírate el régimen ordinario versus el régimen simple. Ojo, el régimen simplificado es diferente al régimen simple. El régimen simplificado no existe, acuérdate. 437, parágrafo 3, los no responsables del IVA. 512, raya 13, los no responsables del impuesto al consumo, que reemplazaron al 499, que sí decía régimen simplificado, no existe. Entonces aquí te hago un pequeño ejercicio para que también lo tengas en cuenta cuando le conviene al contribuyente estar en el régimen ordinario versus régimen simple. En este caso voy a colocar un restaurante. Entonces el restaurante en su utilidad le quedó 77.514.000. Si yo miro la tarifa del artículo 240, le sale 24.029.000, régimen ordinario. Estos restaurantes no tienen muchas deducciones en el tema de sus costos, sus mismos gastos. Porque cuando van a comprar la materia prima van al mercado y ese carretillero, esa persona que vende las verduras, las hortalizas, todo, no son formales, son informales, no nos echemos mentiras. Entonces comenzamos a comprar la materia prima, pero no tenemos ese documento que es un derecho probatorio para la contabilidad. Entonces, si veo que este restaurante tiene esta dificultad, hombre, pásese para el régimen simple. Y lo van a controlar no por la utilidad, sino por los ingresos. Si yo voy a la tabla, miren que la tabla va de 0 a 6.000, 3.4. ¿Qué hago? Cojo los 120 millones y lo multiplico por el 3.4%. ¿Cuánto le da? 4.080.000. ¿Será ventajoso o no ventajoso? Todas estas estrategias, insisto, tienen que hacérsela ver al contribuyente. Y si es una persona natural, ¿te acuerdas que te dejé una tarea? Mira, aquí te lo dejo. ¿Cuánto nos da? 77.514.000. Haz el mismo ejercicio. Si es una persona natural, tiene que pagar al Estado 8.633.000 por el régimen ordinario. Si está en el régimen simple, va a pagar 4.080.000. Este es un ejercicio de un restaurante. Puedes analizar los de la salud, o sea, todos los establecimientos de comercio. Te recomiendo el ejercicio. Entonces, en la persona natural, cuando está presentando la declaración de renta, mira cómo le quedaría en el formulario 210. Una fase de las planeaciones tributarias, muy importante también es tener lo que muchos dicen que ya no existe, otros decimos que sí existe, pero yo me quedo con una reseña histórica, conocimiento del negocio, el estudio de la situación impositiva de años sujetos a revisión, para yo poder desarrollar mi planeación. Miro el DOFA, mis debilidades, mis oportunidades, mis fortalezas y mis amenazas, y así construyo los elementos de una planeación tributaria.
la existencia real o actividad que se proyecte en el tiempo. Yo no puedo dejar que todo vaya haciendo su curso. Si yo sé que mi materia prima o mi objeto social, corrijo, voy a proyectar en un año, yo tengo que mirar en qué meses voy a tener baja venta, cuándo voy a tener un alto en venta. Entonces, si ese producto que yo tengo en el inventario es muy rotativo, yo tengo que aprovechar, por ejemplo, si se da otra vez los días sin IVA, o tratar de aprovechar, ojo, productos que no se vayan a dañar. Entonces, yo voy mirando mis elementos y mi materia prima para el control inicial. Acuérdate que te dije, el control de gastos y el control del costo es muy fundamental para controlar y proyectar mi ingreso para una utilidad satisfactoria. Entonces, yo miro en esos elementos, revisar las características específicas del contribuyente, su residencia, su domicilio, el origen de los ingresos, los beneficios. ¿Qué pasa? La empresa la legalizaron en la Cámara de Comercio. Dirección en el centro. Y ya no queda en el centro, sino que queda en el sur. Muchos no acostumbran a actualizar el domicilio o cambiaron de teléfono. Todo eso lo tengo que dejar plasmado en mi planeación tributaria porque eso también genera una sanción. Incentivos fiscales, los beneficios fiscales. Acuérdate del artículo 107 raya 2. Acuérdate del 114 raya 1. Acuérdate del 158 raya 1 y raya 2 del Estatuto Tributario. Porque tenemos un beneficio fiscal, sino que los contribuyentes muchas veces no son acompañados o muchas veces no les gusta invertir en una planeación tributaria. Uno de los ejercicios muy fundamentales en una planeación tributaria, el artículo 800 raya 1, impuestos por obra. Si yo voy a Barranquilla, por colocar el ejemplo, algo que he escuchado de cristiandad, si no me falla la memoria, la ventana del mundo, la aleta del tiburón. En vez de pagar impuestos, leo el artículo 800 raya 1. Si la empresa cumple los requisitos, en vez de pagar al Estado, lo que hago es contribuir con el desarrollo de la ciudad. Eso es un más de los incentivos fiscales. En las TIC, aprovechemos las redes sociales, compremos buenos equipos. El medio ambiente, yo miro cómo genero lo del medio ambiente, no generación, el RS, responsabilidad social empresarial. Todo ese entorno lo sincronizo con el sujeto, el objeto y la finalidad, ¿cuál es? Una buena planeación tributaria, como es lo que hemos venido desarrollando desde el minuto 1 hasta ahora. Que el contribuyente siempre aproveche. Evadir versus elusión. Nunca se te olvide. No es como lo ve la gente que no tiene el conocimiento. Es que él está evadiendo impuestos. No, señor. La importancia es saber eludir vacío de los marcos normativos. Los objetivos como tal, podemos decir que el objetivo de todo lo que hemos proyectado en el día de hoy es la existencia de un negocio proyectado real. Yo no puedo mirar siempre que mi empresa va a tener pérdida. Si yo miro la planeación tributaria, voy a realizar negocios lícitos, generar factura, solicitar factura, que todo lo que esté en el giro ordinario de mi empresa sea legal, que el proceso de la planeación tributaria tenga relación de causalidad. Si usted hace un ejercicio, toma apuntes, entra al RUES y escriba Hotel y Restaurante Bumangués y Compañía. Por el solo nombre, tiene dos actividades económicas. Hotel, actividad económica 5511. Restaurante 5611. Verifique cuántas actividades tiene este establecimiento de comercio. Tiene una sola legalizada y la otra no tiene nada que ver con la relación de causalidad. Acuérdate que la relación de causalidad es el artículo 107 del Estatuto Tributario. Entonces aquí te dejo otros análisis que también vamos a interpretar dentro de la evasión versus elusión. Toma todos estos apuntes que puedas tomar para que en la próxima sesión de clase socialicemos y miremos
cuando tenemos lo más cerca al 100% una buena planeación tributaria para evitar casos de la vida real de que el elemento intencional que hace parte de la evasión, dolo o intención directa de defraudar al fisco. ¿Quién es el fisco? El Estado colombiano. Entonces yo tengo que hacer una conducta típica. O sea, yo en la hermenéutica del derecho tributario tengo que olvidarme de costumbres, tengo que olvidarme de muchos clientes, de muchos contribuyentes, de muchos colegas que hacen el actuar del yo creo, yo pienso, a mí me dijeron. Las leyes en Colombia se hacen para cumplirlas, no para tener ese tipo de teoría, de ese tipo de conducta. Todo tiene que estar sincronizado en la empresa, todo el giro ordinario. La clave es trabajo en equipo. Mis empleados, el gerente, el propietario, el cliente, el acreedor, el gobierno, la sociedad, los proveedores, todo desde que tú llegas a una empresa, tienes que entender el tema de la planeación tributaria porque somos un solo equipo. No tener una planeación tributaria diseñada en papel, sino llevarla a todos en un mismo camino. Como miramos el tema de las ovejas, giran alrededor de todos. En este caso tenemos a la empresa, todo gira en torno a la empresa. Si nos va bien, no le va bien a una sola persona, nos va bien a todos. Lograr los sueños es posible cuando hacemos un adecuado manejo de nuestro dinero. En este caso, si la empresa cumple sus metas, tiene muy seguido el tema del control del ingreso, insisto, versus gastos, versus costos, va a quedar una buena planeación para un posible éxito logrado a fin de cada mes. Puedo hacer el seguimiento o a fin de cada año. Si te toca apoyarte, como te dije inicialmente, a los influencers, pues toca invertirle a la tecnología, a las redes sociales. Recuerda, siempre busca los beneficios no solo para la parte de la empresa, sino también para los empleados. ¿Por qué? Por ese trabajo en equipo. Los créditos también hay que darle un buen manejo. Muchas veces queremos invertir en mercancía por un menor costo, pero tenemos que mirar si esa mercancía que me estoy colocando en un crédito bancario a nivel empresarial, esa mercancía va a ser rotativa o antes de colocar a la disposición de tus clientes para ver esa rotación es efectiva o no es efectiva para poder hacer un crédito bancario. Tienes que mirar siempre el costo y beneficio. Recuerda, invertir para construir el patrimonio siempre y cuando tengas buenos clientes que paguen al contado. Quitémonos el fin de tener la plata de la empresa en una planeación tributaria en ventas a crédito. Porque aunque la tengas a crédito, te toca presentar los impuestos, llámese IVA, autorrenta, la misma declaración de renta y tu plata la tienes en la calle, pero al Estado, al fisco, tienes que presentarle según el calendario tributario los impuestos. Todo eso lo tienes que tener en cuenta y adicionalmente protege el patrimonio de la empresa. Las pólizas de seguro por un siniestro, un incendio, un cortocircuito, siempre es importante tener en la planeación tributaria los siniestros. Entonces, la pirámide de Kelsen, no lo olvides. Yo creo, yo pienso, a mí me dijeron, eso no existe. Siempre tenemos que tener un argumento jurídico. Nada puede ir en contra de la Constitución Política de Colombia. Después de la Constitución vienen las leyes, los decretos, las resoluciones, todo lo que está en el orden de la jerarquía. Y lo más importante, aprender bajo casos de la vida real. Aquí te dejo otro caso de análisis para que en esa próxima sesión podamos socializar y podamos dar esa respuesta bajo el argumento jurídico. Entonces, quiero que tomes el hábito de todo lo que te ha aportado en este aprendizaje, que lo he tratado de hacer lo más reducido posible, lo más detallado posible, sea producto de esa aceptación por parte de cada uno de ustedes de crear el hábito
de responder siempre bajo argumentos jurídicos y evitar en una planeación tributaria todo lo que nosotros siempre vemos de sanciones para el contribuyente y para nosotros mismos los contadores, en el caso de la ley 222 de 1995, el artículo 43. Entonces, aquí, ¿qué estamos aprendiendo? Del Código de Comercio, del Código Penal, del Decreto 624 de 1989, que es el conocido como el Estatuto Tributario, y todo lo estamos llevando es a los argumentos jurídicos y evitar dolores de cabeza. Entonces, si llega el caso, porque mira que la planeación tributaria es tratar de evitar lo que es el procedimiento tributario, las sanciones. Yo no tengo por qué tener dolores de cabeza si realmente tengo una planeación tributaria. Yo tengo que dar soluciones y las soluciones te las estoy dejando en este pequeño aprendizaje porque la DIAN está retomando casos ahora con la Fiscalía, casos de la vida real, el tema del artículo 402, están citando a los contribuyentes que han perdido el hábito de, listo, yo presento mi retención en la fuente oportunamente, artículo 580-1 del Estatuto Tributario. Si yo la presento oportunamente, no tengo derecho a pagar la sanción, solo tengo derecho a pagar el impuesto a cargo y los intereses. Tengo 2 meses según el 580-1. Llegó el tercer mes, ni pagó el impuesto a cargo, ni pagó los intereses, pero en el tercer mes tiene que adicionarle la sanción. Entonces, muchos están tranquilos, no pasa nada. ¿Qué está haciendo la DIAN? Va y lo lleva al artículo 402. Prisión. ¿Y cuánto va la prisión? Recuerda, artículo 402 va de 48 a 108 meses de prisión. Entonces nosotros tenemos que darle soluciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La obligación de pagar impuestos nunca ha sido responsabilidad acogida con entusiasmo en ningún país del mundo. Y ahí es donde entramos nosotros los que estudiamos el tema tributario en Colombia para saber sincronizar, evadir versus eludir. Entonces, es claro que la evasión y la elusión, y en general el incumplimiento de las obligaciones tributarias formales, son una práctica generalizada y reflejan la falta de cultura tributaria. Si nosotros no entendemos el lenguaje tributario, jamás de los jamases vamos a hacer una planeación tributaria. Y por eso, todo este aprendizaje ha sido sincronizado de una manera detallada, explícita, para que ustedes puedan tener herramientas fundamentales para generar y recuperar ese dinero que invirtieron en nuestra institución en todos estos aprendizajes. Espero que haya sido de tu valioso apoyo todos los análisis que tenemos aquí. Acuérdate de la sentencia, mira la reclasificación, todo esto. Te voy a enviar un material para que tú lo leas, lo analices, lo proceses y en esa próxima clase quizás no vamos a tener que tener toda una carrera universitaria para poder realizar una buena planeación tributaria con el éxito. Recuerda que la sentencia la debes leer, analizar e interpretar para que ese camino de esa socialización, cuando tengamos el trabajo en equipo, ustedes como estudiantes, porque son mis estudiantes, yo como docente pueda decirles, escucharlos y socializar y todo llegar a un feliz término y mirar esos correctivos que tenemos que tener en una planeación tributaria. Principios de la planeación tributaria, pues aquí tenemos la legalidad, la oportunidad, la realidad, todo lo que te estoy compartiendo lo voy a hacer llegar a tus manos para que te quede como un recuerdo de leer, analizar e interpretar los marcos tributarios, los marcos financieros en Colombia y poder decir, ya aprendí cómo realizar mi planeación tributaria. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en una próxima oportunidad y espero que todo esto sea de tu agrado y gracias por confiar en nosotros.